Bueno, muchachos, continuando entonces con la clase de aplicaciones. En esta clase vamos a trabajar lo que son la ecuación de continuidad y lo que son la caída libre con resistencia del aire. Debido al tiempo, he decidido dejarles a ustedes para que estudien lo que son las aplicaciones de circuitos. ¿Por qué he decidido las aplicaciones de circuitos dejárselas a ustedes? Porque ustedes, por estar en ingeniería electrónica, pues supongo que manejan un poco mejor estos temas y les va a ser más fácil comprender el tema de la aplicación de la ecuación diferencial. Sin embargo, esto no quiere decir que yo no responda a dudas acerca de esto. Ustedes me pueden preguntar si tienen alguna inquietud sobre la ecuación diferencial de estos circuitos y yo les resuelvo las inquietudes que presenten, ¿no? Pero no, yo me voy a limitar aquí a explicar lo que es la ecuación de continuidad y lo que es la caída libre con resistencia del aire. ¿Listo? Las otras entonces ustedes las estudian. Repito, si quieren pueden preguntarme acerca de ellos. En mi concepto, creo que es más fácil que ustedes entiendan eso, dado que manejan un poco más este tema incluso que yo. Listo, muchachos. Entonces, empezando con la tasa de acumulación, nos dice que la tasa de acumulación es igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida. Entonces, esta ecuación la vamos a tener en cuenta para considerar que en un tanque tenemos una salmuera y vamos a considerar la variación de la concentración de la sal en ese tanque. Es decir, vamos a suponer que inicialmente, es decir, en el tiempo igual t igual 0, nosotros tenemos, en el tiempo t igual 0, nosotros tenemos un tanque que tiene Q sub 0 galones de agua. Y en esa agua vamos a tener disuelta una sal, ¿listo? Y la cantidad de sal es X sub 0 libras de sal, ¿listo? Entonces una cantidad inicial de sal y una cantidad inicial de galones de agua, ¿listo? Entonces vamos a considerar nuestra variable como la cantidad de libras de sal que hay en el tanque, la cantidad de libras de sal que hay en el tanque. Y lo que queremos es ver cómo varía esa cantidad respecto al tiempo, que esa es la denominada tasa de acumulación que tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, la variación de sal dentro del tanque va a ser la tasa de acumulación. Bueno, entonces, después de que empiece a correr el tiempo, vamos a dejar que a nuestro tanque le ingrese más agua con sal disuelta, es decir, más salmuera. ¿Listo? Entonces, el agua que va a ingresar con una velocidad inicial, ¿listo? Y va a tener una concentración de sal, ¿listo? Entonces vamos a llamar a la velocidad inicial B sub 1, la velocidad con la que entra B sub 1 y la concentración de sal que tiene esa salmuera la vamos a llamar C sub 1, ¿listo? Entonces, como lo dice acá en el enunciado, va a entrar B sub 1 galones de salmuera por minuto, ¿listo? Entonces esa salmuera va a entrar con una velocidad de B sub 1 galones por minuto. Y la concentración de sal va a estar dada por C1 libras de sal por galón, ¿listo? Bueno, entonces, como les mencionaba inicialmente, en el tanque hay Q sub 0 galones de salmuera. Sin embargo, cuando nosotros abrimos la llave de entrada, también vamos a abrir una llave de salida y va a empezar a salir la salmuera con una velocidad B sub 2 y
la concentración de la sal de esa salmuera que sale va a ser una concentración C sub 2. Entonces, por eso aquí decimos en el enunciado que la mezcla bien homogeneizada abandona el tanque a una velocidad de B sub 2 galones de salmuera por minuto y bueno, no dice de la concentración, pero se los menciono yo, ¿no? Va a salir también con una concentración de sal C sub 2. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que dentro de ese tanque, como nosotros estamos dejando entrar y también estamos dejando salir la salmuera, pues ese tanque va a llenarse un poco más o va a vaciarse o va a permanecer la cantidad de salmuera constante. Todo depende. ¿Depende de qué? Pues depende de si la velocidad con la que entra la salmuera es mayor a la velocidad de lo que sale, entonces el tanque, ¿qué va a pasar? Se nos va a llenar un poco más de salmuera. Pero si la velocidad con la que entra es un poco menor a la velocidad con la que sale, entonces, ¿qué va a pasar? Que el tanque va a ir disminuyendo su nivel, ¿no? Entonces, por eso nosotros aquí decimos que la cantidad de galones que tiene el tanque, que la estamos llamando QDT, depende del tiempo, porque después de que pasa el tiempo, es posible que el tanque se llene un poco más o se vaya vaciando o que el nivel permanezca constante cuando la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué cantidad de galones vamos a tener dentro del tanque? Pues pensemos, si inicialmente teníamos una cantidad de Q sub 0 galones de salmuera, entonces, ¿qué va a pasar? Que después del tiempo que va transcurriendo el tiempo, la cantidad de salmuera dentro del tanque va a ser Q sub 0 más la cantidad que queda cada vez que entra salmuera o la cantidad que se le va quitando porque de pronto la velocidad con la que sale sea mayor. Es decir, me explico, vamos a tener que después del tiempo B1 menos B2 multiplicado por T va a ser la cantidad de galones de diferencia que va a haber dentro del tanque. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad total de salmuera que va a haber dentro del tanque? Va a ser Q sub 0 más la diferencia de salmuera que queda en el tanque, dada por la diferencia entre la velocidad 1 menos la velocidad 2 multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Esa es la cantidad de galones de salmuera que va a haber dentro del tanque. Ahora bien, nosotros vamos a querer, como les mencionaba en el inicio, vamos a querer estudiar la variación en la cantidad de sal que va a haber dentro del tanque. Bueno, entonces eso va a estar dado por la tasa de entrada menos la tasa de salida. La tasa de acumulación, que es la variación de sal que hay en el tanque, de cantidad de sal que hay en el tanque, va a ser igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida del tanque. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de entrada? Entonces, la tasa de entrada va a estar definida como la velocidad con la que entra la salmuera multiplicada por la concentración de sal que tiene esa salmuera que entra. ¿Listo? Y vamos a restarle la tasa de salida. ¿Cuál es la tasa de salida? Entonces, la tasa de salida va a ser la velocidad con la que sale la salmuera multiplicada por la concentración de sal que tiene la salmuera que sale del tanque. ¿Listo? Entonces, la variación en la cantidad de sal que hay en el tanque está dada por
tasa de entrada menos tasa de salida. La tasa de entrada es la velocidad con la que entra por la concentración con la que entra menos la velocidad con la que sale por la concentración con la que sale. Ahora, se supone que en el ejercicio nosotros vamos a poder identificar quién es la velocidad con la que entra y quién es la concentración con la que entra la salmuera. ¿Listo? Ahora, también nos da el ejercicio seguramente la velocidad con la que sale. Pero entonces, ¿cuál va a ser la concentración de sal que va a tener al salir la salmuera del tanque? Entonces, vamos a hallar la constante C2. ¿Cómo se halla la constante C2? C2 es la concentración de sal con la que sale la salmuera del tanque. Entonces, ¿cómo hallamos la concentración de sal? Pues vamos a dividir la cantidad de sal. ¿Quién es la cantidad de sal? La cantidad de sal es X, dividido entre la cantidad del líquido, ¿listo? Es decir, la cantidad de salmuera. ¿Y cuál es la cantidad de salmuera? La cantidad de salmuera que hay en el tanque es Q sub 0, ¿no? Más, acá bueno, acá hace falta como el Q sub 0, que es el que estamos trabajando acá. Si ustedes ven acá le pusimos Q sub 0. Más la diferencia de salmuera que resulta en el tanque, que como les mencioné hace un momento, va a ser B1 menos B2 multiplicado por T. Esa es la diferencia de salmuera que había en el tanque, que me determina si el tanque se está llenando, se está vaciando o si permanece constante su nivel. ¿Listo? Y eso depende, pues obviamente, de la velocidad con la que entra y la velocidad la que sale. ¿Listo? Entonces, por eso es la diferencia de B1 menos B2, pero como esos son velocidades, entonces multiplico eso por el tiempo. Listo. Entonces, ya que tenemos la concentración 2, entonces planteemos la ecuación diferencial que me representa la tasa de acumulación de sal en el tanque. Entonces, ¿cuál es la tasa de acumulación de sal en el tanque? Pues va a estar dada, aquí en el PDF está, pero les voy a explicar de dónde sale. Entonces, va a estar dada por dx de t. Entonces tenemos dx de t, es decir, la variación de sal en el tanque o la acumulación, la tasa de acumulación de sal es igual a la velocidad 1 por la concentración 1, ¿listo? Que es la tasa de entrada menos la tasa de salida. Entonces recuerden que la tasa de salida es B2 multiplicado por C2. ¿Y quién es C2? Miren que C2 lo acabamos de hallar. C2 es la cantidad de sal dividido entre la cantidad de salmuera, ¿no? Entonces vamos a tener que C2 es X sobre Q sub 0 más B1 menos B2 multiplicado por T. ¿Listo? Esta es la cantidad de la concentración, perdón, de sal con la que sale la salmuera. Listo. Entonces, si ustedes observan, esta ecuación tiene como variable dependiente X, que es la cantidad de sal, y como variable independiente T, que es el tiempo. ¿Listo? Las otras son parámetros o constantes que vamos a tener dentro del ejercicio. Entonces, si nosotros consideramos esto como X la variable dependiente y T la variable independiente, entonces podemos darnos cuenta que esta ecuación se puede escribir como dx de T. Esto que está sumando
lo voy a pasar a restar, y, perdón, que está restando, lo voy a pasar a sumar y me queda más, voy a escribirla así, B2 por Q sub 0 más B1 menos B2 multiplicado por T multiplicado por X igual a B1 por C1. Si ustedes observan, en la clase pasada en clases pasadas mencionábamos que esto es una ecuación lineal, ¿no? ¿Por qué es una ecuación lineal? Entonces es una ecuación lineal porque presenta esta forma. Si llamamos a X la variable dependiente y T es la variable independiente, entonces estamos presentando la ecuación diferencial como dx de T más una función que depende de el tiempo, que sería esta, multiplicada por x, que es la variable dependiente, igual a una función que solo depende de la variable independiente que esté. Pero de hecho aquí no aparece ni t, eso es una constante, b1 por c1 es una constante. Entonces, podemos decir que esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Entonces recuerden que para resolver una ecuación lineal tenemos que hallar mu de, en este caso la variable independiente es t, entonces tenemos que hallar mu de t. ¿Quién es mu de t? Es Euler a la integral de la función que tenemos aquí, que depende del tiempo, ¿listo? B2 sobre Q sub 0 más B1 menos B2 multiplicado por T por DT. Ese va a ser el factor integrante de la ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Que es con los temas que habíamos visto anteriormente. Entonces, en el PDF mencionan eso, ¿no? Que si se observa la ecuación diferencial queda escrita así. Aquí también se menciona, ¿no? Que pues dada una condición inicial, x de 0, es decir, cuando el tiempo vale 0, hay una condición x sub 0, una cantidad inicial de sal. Listo. Entonces, por lo tanto, sería un problema de valor inicial. ¿Listo? Y entonces aquí mencionan quién es el factor integrante, ¿no? Entonces, puede demostrarse que el factor integrante es lo que nos aparece en esta parte de aquí. Sin embargo, yo voy a hacer ese ejemplos, no voy a demostrar la fórmula a nivel general, sino que lo voy a hacer mediante ejemplos como en algunos anteriores, porque a veces cuando vemos por primera vez este tema y si les meto C1, Q sub 0, B1, B2, de pronto tiendo a confundirlos. Entonces, por eso, más bien les digo, pues tengan presente que tenemos que llegar a una respuesta como esta, pero cada ejercicio vamos a resolver la ecuación diferencial paso a paso con los valores dados, ¿no? Entonces, por eso ya voy a resolver directamente ejemplos y solo les menciono que es una ecuación diferencial lineal. Bueno, entonces vamos a resolver, por ejemplo, un ejercicio en el que nos dicen que la velocidad con la que entra la salmuera es igual a la velocidad con la que sale. Y es de 3 galones de salmuera por minuto. ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que la cantidad de sal, o la concentración, perdón, la concentración de sal con la que entra la salmuera es de 2 libras de sal por galón. Es decir, como me están hablando de la concentración con la que entra, entonces la concentración con la que entra, recuerden que es C sub 1. Y entonces me están diciendo que es de un valor de 2 libras de sal por galón. ¿Listo? En este momento estoy trabajando sin dimensiones, pero pues se las voy mencionando, ¿no? Entonces,
tenemos que las velocidades con las que entra la salmuera y la velocidad con la que sale es de 3 galones de salmuera por minuto y la concentración de la salmuera que entra es de 2 libras de sal por galón. Listo. Ahora, supongamos también que inicialmente en el tanque habían Q sub 0 igual a 300 galones de salmuera. Entonces, inicialmente el tanque tenía 300 galones de salmuera. ¿Listo? Y también, disculpen un momento. Listo. Y vamos a suponer que inicialmente habían en el tanque una cantidad de X sub 0 igual a 50 libras de sal. ¿Listo? Entonces, la velocidad con la que entra y la velocidad con la que sale la salmuera es de 3. La concentración de sal con la que está entrando la salmuera es de 2. Inicialmente en el tanque habían 300 galones y 50 libras de sal. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este ejercicio con la ecuación diferencial que acabamos de plantear en forma general. Entonces, si nosotros vemos aquí, reemplazando los valores, vamos a tener que dx de t más b sub 2 sería 3 sobre q sub 0 es de 300 más b sub 1 menos b sub 2. Entonces, b sub 1 y b sub 2 son lo mismo. Entonces, me quedaría 0 multiplicado por t, esto por x, igual a b1. b1 es 3 multiplicado por c1 y c1 es 2. ¿Listo? Reemplacé todos los valores que me dio el ejercicio en la ecuación diferencial que hemos planteado acá. ¿Listo? Entonces, ya que la tengo, entonces solo voy a resolverla. Entonces tengo dx de t más, fíjense que aquí me queda 3 sobre 300, ¿no? 3 sobre 300 multiplicado por x. Igual, en el otro lado, si observamos, me queda 3 por 2, es 6. ¿Listo? Si simplificamos esto, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 300 sería 100. Es decir, que la ecuación diferencial simplificada me va a quedar como dx de t más 1 sobre 100 por x igual 6. Listo. Bueno, entonces tenemos que resolver esta ecuación que ya sabemos que es lineal. Entonces vamos a hallar el factor integrante. Entonces, ¿quién va a ser el factor integrante? El mu de t. Bueno, el mu de t, recuerden que lo que hacemos es tomar lo que está acompañando a la variable dependiente que es x, que es 1 sobre 100. Entonces, sería Euler a la 1 sobre 100 por dt. Listo. Entonces me queda Euler a la 1 sobre 100, la integral de dt. Saqué la constante de la integral. Listo. Entonces me queda que es Euler a la 1 sobre 100 t. Listo. Entonces, este va a ser nuestro factor integrante. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Como ya hallé el factor integrante, multiplico la ecuación diferencial que tengo, es decir, esta ecuación diferencial, la multiplico por el factor integrante. Entonces, ¿qué me queda? Me queda Euler a la... Fíjense que 1 sobre 100 por t lo puedo expresar como t sobre 100 multiplicado por dx
de t más 1 sobre 100 por Euler a la t sobre 100 x. Estoy multiplicando todo por Euler a la t sobre 100, ¿no? Igual a 6 por e a la t sobre 100. Entonces, esta ecuación diferencial podemos ver que en esta parte de aquí, como siempre, corroboro que sea cierto, que me quede la derivada respecto al tiempo, en este caso, de Euler a la t sobre 100, que es el factor integrante, multiplicado por la variable dependiente, que es x. Entonces, fíjense que en este caso sí se tiene, porque la derivada de este producto es derivada de x, que sería de x de t multiplicado por Euler a la t sobre 100, más la derivada de Euler a la t sobre 100 sería 1 sobre 100 por Euler a la t sobre 100 multiplicada por el segundo sin derivar, es decir, x. Entonces, como ya corroboré que se tiene, entonces puedo asegurar que la derivada respecto al tiempo de Euler a la t sobre 100 por x es igual a 6 por Euler a la t sobre 100. Entonces, ya resuelvo esta ecuación diferencial. Entonces, recuerden que en este caso podría este de t, perdón, este de t lo voy a pasar al otro lado y me queda que el diferencial de Euler a la t sobre 100 por x es igual a 6 por Euler a la t sobre 100 por el de t, ¿no? Listo, y entonces aplico integral en ambos lados, ya que tengo los diferenciales, y entonces me queda que Euler a la t sobre 100 por x, ¿listo? Es igual a 6 por la integral de Euler a la t sobre 100 por dt. Para resolver esta integral, pues es simple, pero pues voy a hacer la sustitución para que quede completamente claro. Entonces vamos a decir que u es t sobre 100. Entonces, ¿quién sería de u? De u sería 1 sobre 100 por dt, ¿no? Entonces, aplicando esa sustitución, me queda que Euler a la t sobre 100 por x es igual a 6 por la integral de Euler a la u por, ¿quién sería el dt? El dt aquí, como aquí no hay, si ustedes observan acá el dt está multiplicado por 1 sobre 100 y aquí en la integral no está el 100, por lo tanto el 100 pasa a multiplicar y nos queda que 100 por du es igual a dt. Entonces, si hago eso, me queda aquí dentro de la integral que dt es igual a 100 por du. Entonces, este dt lo reemplazo por 100 por du. Listo, entonces me queda que Euler a la t sobre 100 por x, ese 100 sale y me queda 600 y la integral de Euler a la u es Euler a la u más la constante de integración. Es decir, que me quedaría Euler a la u, que es t sobre 100 t sobre 100 más la constante de integración. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, voy a despejar x, que es la cantidad de sal. Entonces, para despejar x, este Euler a la t sobre 100 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, nos queda todo el otro lado dividido entre Euler a la t sobre 100. Entonces, nos queda
600 por Euler a la T sobre 100 sobre Euler a la T sobre 100 más C sobre Euler a la T sobre 100. ¿Listo? Eso daría que X es igual, si ustedes fijan, aquí en la primera parte se cancela T sobre 100, Euler a la T sobre 100 y me queda 600 más C, y voy a subir el Euler pero con exponente negativo, menos T sobre 100. Listo. Esa es la solución a la ecuación diferencial. Pero fíjense que me han dado un problema de valor inicial, porque me han dicho que inicialmente hay una cantidad de 50 libras de sal. Eso es decir, que cuando T vale 0, X es igual a 50. Entonces, voy a reemplazar eso en mi ecuación diferencial, en mi solución, perdón, de mi ecuación diferencial. Entonces me queda, aquí se los escribo como X sub 0 es igual a 50. Entonces me queda 50 igual a 600 más C por Euler a la, el tiempo lo reemplazo por 0, entonces me queda Euler a la 0. Es decir, que tengo 50 igual a 600 más Euler a la 0 es 1 y 1 por C es C. Por lo tanto, la constante me queda igual a 50 menos 600 igual a la constante. Pasé el 600 que estaba sumando a restar. Entonces la constante sería igual a menos 550. Reescribiendo nuestra ecuación diferencial, reemplazando el valor de C, nos quedaría que X es igual a 600, la constante vale menos 550, entonces menos 550, miren dónde estoy reemplazando acá, ¿no? Menos 550 por Euler a la menos T sobre 100. ¿Listo? Esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, esta sería la cantidad de sal que hay en cualquier tiempo. Entonces ya me pueden preguntar, por ejemplo, pasados cierta cantidad de tiempo, cuánta sal hay dentro del tanque. No la concentración, sino cuánta sal hay dentro del tanque. Entonces lo que haría sería reemplazar el tiempo que me están dando para poder hallar el valor de X, que es la cantidad de sal. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso en cuanto a la ecuación de continuidad. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a pasar al último tema que tenemos en nuestro PDF, que es la caída libre con la resistencia del aire. ¿Listo? Entonces vamos a considerar que tenemos un cuerpo que va cayendo, ¿cierto? Y entonces sucede que dice que bajo ciertas circunstancias el cuerpo que cae tiene una masa m, entonces vamos a considerar la masa del cuerpo m, y que encuentra una resistencia del aire que es proporcional a su velocidad instantánea, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea la estamos representando por B mayúscula. Si tomamos la dirección positiva dirigida hacia abajo, entonces la fuerza neta que está actuando sobre la masa está dada por, pues fíjense que si nosotros estamos considerando que el objeto está cayendo, ¿listo? Entonces la fuerza va a ser hacia abajo es lo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hacia abajo? ¿Qué fuerza hay hacia abajo? Hacia abajo, la fuerza que se está aplicando es la masa multiplicada por la gravedad, ¿no? La masa por aceleración, que en ese caso sería la gravedad. ¿Listo? Entonces, por eso aquí la fuerza en el objeto positiva sería masa por gravedad. Ahora,
¿Cuál es la fuerza negativa? La fuerza que está generando la resistencia del aire. ¿Listo? Y nos dice el enunciado que el aire está generando una resistencia que es proporcional a su velocidad, a la velocidad con la que va el objeto. Recuerden que yo les decía en temas pasados que cuando nos dicen que es proporcional, lo que nos están diciendo es que hay una constante multiplicando. Es decir, que en este caso tendríamos una constante k multiplicada por la velocidad, porque me están diciendo que es proporcional a su velocidad. ¿Listo? Entonces, la fuerza positiva es la masa por la gravedad y la fuerza negativa, la que le resto, es la constante de proporcionalidad multiplicada por la velocidad del objeto. Recuerden entonces que la fuerza total ejercida sobre el objeto es la sumatoria de todas las fuerzas, que sería la fuerza positiva y la fuerza negativa en este caso. Ahora, se tiene, según la segunda ley de Newton, que la fuerza total que se ejerce sobre el objeto tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces va a ser m multiplicado por la aceleración. Si estamos considerando la posición del objeto, entonces la aceleración está dada por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Por eso aquí estamos denotando como segunda derivada de s respecto al tiempo la aceleración. Listo. Entonces, nosotros sabemos de física que la la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es lo que estamos diciendo aquí. Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Perdón, una cosita que no había visto aquí, acá es una V mayúscula, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación la segunda derivada de s respecto al tiempo, la reemplazamos por la derivada de velocidad respecto al tiempo, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que masa por gravedad menos la constante k multiplicada por la velocidad va a ser igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esta de aquí es la ecuación diferencial que vamos a trabajar en la caída libre con resistencia del aire. ¿Listo? Y como vamos a plantear un problema de valor inicial, vamos a suponer que en el tiempo inicial, es decir, cuando t vale 0, hay una velocidad inicial t sub 0. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación diferencial que me va a describir la caída libre con resistencia del aire. Entonces aquí nos están pidiendo en este ejercicio que resolvamos este problema de valor inicial, teniendo en cuenta que la masa del cuerpo que cae es de 20 kilogramos, que la velocidad inicial, el v sub 0, es de 3 metros por segundo y que la constante de proporcionalidad es 19.6. Bueno, aquí para que concuerden las unidades, nos dan las unidades, tiene que ser kilogramos por segundo. Y nos pregunta el ejercicio cuál es la máxima velocidad alcanzada por el cuerpo. Bueno. Listo, entonces vamos a escribir la ecuación diferencial acá en nuestro tablero. Entonces la ecuación diferencial que acabamos de plantear es m por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a masa por gravedad menos k multiplicado por v. Entonces, si ustedes observan, bueno, los datos que nos han dado, que son que la masa es de 20 kilogramos, entonces aquí reemplacemos 20, esto sería como un segundo ejemplo, 20 por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a masa, que sigue siendo 20, por gravedad, que la vamos a tomar como 9.8, pero la voy a dejar indicada por el momento,
menos la constante K que decíamos que era 19.6 multiplicado por B. Entonces esa es nuestra ecuación diferencial y nos están dando la condición inicial, que la velocidad inicial, si no estoy mal, era 3. Sí. Entonces es de 3. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este problema de valor inicial. Entonces vamos a empezar resolviendo esta ecuación diferencial. Entonces escribamos la ecuación diferencial por aquí y vamos a resolverla. 20 por la derivada de b de respecto a t es igual a 20g. Recuerden que es la gravedad. Eso no es una incógnita, sino que la estoy dejando indicada para no escribir 9.8. Listo. Entonces, fíjense que esta ecuación diferencial puedo pasar el 19.6 que está B, que está restando, la puedo pasar al otro lado a sumar y entonces me queda 20 por derivada de B respecto al tiempo más 19.6B igual a 20G. Fíjense que esta ecuación se va tornando como una ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es dividir ahora entre 20. Entonces nos queda que la derivada de B respecto a T más 19.6 sobre 20 por B es igual a 20 sobre 20 es 1. Por lo tanto, al otro lado solo me queda la gravedad, que es 9.8. Es lineal, definitivamente, ¿no? Entonces, como es lineal, vamos a hallar el factor integrante. El factor integrante sería mu de t. Mu de t sería igual a Euler integral de lo que acompaña la variable dependiente, que sería esta constante de acá, 19.6 sobre 20 por dt. Esa integral nos da Euler a la 19.6 sobre 20 t. ¿Listo? Entonces este va a ser mi factor integrante. Entonces multiplico toda la ecuación diferencial que tenía por el factor integrante. Entonces nos va a quedar Euler a la 19.6 sobre 20t por la derivada de b respecto al tiempo más 19.6 sobre 20 por Euler a la 19.6 sobre 20t por b igual a la gravedad por Euler a la 19.6 sobre 20t. ¿Listo? Entonces tomé la ecuación diferencial y toda la multipliqué por el factor integrante. Entonces, verifico que esta parte de aquí sea la derivada respecto al tiempo del factor integrante, que es Euler a la 19.6 sobre 20t, multiplicado por la variable dependiente, que es v. Entonces, si ustedes observan, sí se cumple. Entonces, como sí se cumple, entonces lo escribo. La derivada respecto al tiempo de Euler a la 19.6 sobre 20t multiplicado por b igual a la gravedad por Euler a la 19.6 sobre 20t. ¿Listo? Y empiezo a resolver. El de t lo paso al otro lado y me queda que el diferencial de Euler a la 19.6 sobre 20t por b es igual a la gravedad por Euler a la 19.6 sobre 20t por dt. Entonces, como ya está separado, entonces aplico integral en ambos lados. Y entonces recuerden que aquí la integral de, aquí es como si tuviésemos un 1, entonces su integral es Euler a la 19.6 sobre 20t por b igual, aquí la gravedad sale como una constante por Euler a la 19.6 sobre 20t por dt. Voy a resolver esta integral, entonces también es simple, pero pues voy a hacer la sustitución para que quede claro. La sustitución que hago es que u sea
19.6 sobre 20t. ¿Listo? Para que me quede Euler a la U. Entonces, si yo hago esto, ¿quién va a ser du? La derivada de esto es 19.6 sobre 20 multiplicado por el dt. Ahora, como dentro de la integral el dt no está multiplicado por nada, entonces voy a pasar todos esos números al otro lado. Entonces el 20 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 19.6 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, me va a quedar 20 sobre 19.6 por du es igual al dt. ¿Listo? Todo esto lo reemplazamos en mi ecuación en mi integral, perdón. Euler a la 19.6 sobre 20t por b igual a gravedad por la integral de Euler a la u, ¿cierto? Por dt. ¿Quién es dt? dt es 20 sobre 19.6 por du. Listo. Entonces, resolviendo esto, nos queda Euler a la 19.6 sobre 20t por b igual a gravedad. Esas constantes salen 20 sobre 19.6. Y la integral de Euler a la u es el mismo Euler a la u más la constante de integración. Entonces me queda Euler a la 19.6 sobre 20t multiplicado por b. Voy a escribir el 20 sobre 19.6 de primero por la gravedad multiplicado por Euler a la u. Recuerden que u era 19.6 sobre 20 por t. 19.6 sobre 20 por t más la constante de integración. Y ahora, este Euler que está multiplicando pasa a dividir. Y cuando lo paso a dividir es lo mismo que pasarlo a multiplicar con exponente negativo. Es decir, me queda b es igual. Todo lo voy a multiplicar por Euler a la menos 19.6 sobre 20t. Es decir, ¿qué me queda? 20 sobre 19.6 por la gravedad. Fíjense que cuando yo divido este de aquí entre este de aquí, se va a cancelar, ¿no? Entonces solo me queda la constante que acabo de escribir, más el C multiplicado por Euler a la menos 19.6 sobre 20t. Esta es la solución de la ecuación diferencial, pero como es un problema de valor inicial, tengo que hallar el valor de la constante. Entonces dice el problema que inicialmente la velocidad es de 3. ¿Listo? Entonces, cuando t vale 0, b vale 3. Voy a reemplazar esos valores en la ecuación diferencial. Entonces, como b de 0 es igual a 3, entonces, ¿qué me va a quedar? Reemplacemos. Nos queda 3 igual 20 sobre 19.6 por la gravedad más C por Euler a la 0, ¿no? Entonces me queda que 3 es igual, vamos a hacer este cálculo, 20 sobre 19.6 por la gravedad, que la estoy tomando como 9.8, perdón. Bueno, entonces al hacer esto en la calculadora me da 10 más Euler a la 0 es 1, por lo tanto, eso sería C por 1, que es C. Por lo tanto, despejando C, me queda que C es igual a 3 menos 10. El 10 que estaba sumando lo paso a restar con el 3, entonces me queda
que C es 3 menos 10, es decir que C es igual a menos 7. Vamos a reescribir nuestra solución. Nos queda que la velocidad con la que cae el cuerpo es de esa operación de 20 sobre 19.6 por G, ya la hicimos y nos da aproximadamente 10, ¿listo? Más C, bueno, pero C vale menos 7, entonces sería menos 7 por Euler a la menos 19.6 sobre 20 T. Esa sería la velocidad con la que cae el cuerpo con la resistencia del aire. Entonces, allí ya nos podrían, por ejemplo, preguntar cuál es la velocidad pasado tanto tiempo. Sin embargo, el enunciado nos está preguntando explícitamente cuál es la máxima velocidad alcanzada por el cuerpo. Entonces, para saber cuál es la máxima velocidad alcanzada por el cuerpo, entonces yo les quise hacer un gráfico para explicarles la respuesta de este ejercicio y ese gráfico se los hice en GeoGebra. Entonces, en este gráfico estoy, valga la redundancia, disculpen, estoy graficando cuál es el gráfico de la función f de x, que en realidad es nuestra velocidad, lo estoy graficando como la función que tenemos acá, perdón, la solución que tenemos acá, 10 menos 7 por Euler a la menos 19.6 sobre 20 por t. ¿Listo? Entonces, el gráfico de esa función lo grafiqué en un tiempo desde 0 hasta 10. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan en este gráfico, pues el gráfico empieza acá en 3 porque la velocidad inicial era 3. ¿Listo? Y entonces miren que si ustedes ven el comportamiento de la curva va creciendo, 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 hasta 10 que se graficó, pero eso sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que la velocidad va aumentando a través del tiempo. ¿Listo? Ahora, si nosotros estamos considerando que el cuerpo está cayendo, pues es lógico que a medida que entre más cae, más aumenta la velocidad. Pero es lógico que en algún momento este cuerpo ha de tocar el suelo, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser, la máxima velocidad va a tenerse en el momento en el que el cuerpo toque el suelo, ¿listo? Es decir, que tendrían que decirnos desde qué altura ha caído el cuerpo para nosotros poder responder cuál es la velocidad en el momento de tocar el suelo, ¿no? Entonces, por eso quise mostrarles el gráfico, porque realmente en ese ejercicio que estaba planteado en un libro, pues hace falta esa información del tiempo, perdón, de la distancia de la cual se tira el objeto para poder responder a esta pregunta. Sin embargo, sin esa información podríamos decir, si consideráramos que el cuerpo cae indefinidamente, entonces la máxima velocidad se va a tener cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería comentar sobre esto de la caída libre con resistencia del aire de un objeto. Listo, chicos. Entonces, estas son las aplicaciones que hemos visto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Como les digo, lo de circuitos, ustedes creo que es más fácil que lo comprendan. Y hasta aquí llegamos al tema de aplicaciones porque ya nos falta ver en la próxima clase las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Listo? Preguntas como siempre a Classroom. Estoy muy pendiente de todo. En cualquier momento en clase pueden solicitar la videollamada si lo consideran necesario. Entonces recuerden que para la próxima clase el video consiste en uno de los problemas de aplicación que hemos visto hoy. Es decir, pueden tomar
un problema que tenga que ver con la ecuación de continuidad. Pueden tomar un problema que tenga que ver con los circuitos o pueden tomar un problema que tenga que ver con caída libre con resistencia del aire. ¿Listo? Entonces, el video de la próxima, que tienen plazo hasta la próxima clase, que sea uno de esos problemas de aplicación. Listo, chicos, y esa es la clase. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.